Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros hoy, una vez más, poder compartir la palabra de Dios. Estudiar sobre la palabra de Dios es maravilloso. Y bueno, es por ella que tendremos la vida eterna. ¿No es así? Pues bien, les deseo un bendecido sábado a todos. Que Dios pueda guiarnos en este día. Antes de entrar en el tema de hoy, quisiera pedirle a ustedes que oremos a Dios, cerremos nuestros ojos, busquemos a Dios. Usted que pueda arrodillarse, pues arrodíllese. Aquí se me queda un poco difícil salir, pero es importante que busquemos a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea alabado por todo siempre, porque eres creador y eres Dios que salva. Gracias, Señor, por la obra que has hecho para salvarnos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ha muerto por nuestras debilidades y por nuestros pecados. Señor, pedimos perdón, nuestras fallas, nuestros errores, que el Señor pueda mirarnos con compasión, con favor, según tu gran misericordia. Habla, Señor, a nuestros corazones en el día de hoy. Y que no sea yo a hablar aquí, pero tu Santo Espíritu pueda utilizar mi boca, mi mente y corazón para transmitir las palabras que vienen directamente del trono de la gracia. Señor Dios, pedimos que nos dé un corazón humilde y quebrantado delante de ti para que podamos aceptar tus palabras. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy se llama el sello de Dios. El sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios? ¿Cuál es y para qué sirve? Esto vamos a hablar hoy. Y quisiera hacerles una pregunta antes. A usted, que me oye hoy, ¿le gustaría tener una protección de Dios, una protección suprema en tiempos de angustia? ¿Te gustaría estar con, por así decir, con el sello de autoridad de Dios en tu vida? Sí, este mensaje es para usted. ¿Amas a tu Dios a punto de dejar que Él gobierne tu vida? Sí, este mensaje es para usted. Y una pregunta más. ¿Quieres llegar al cielo? Bueno, creo que sí, todos queremos. Entonces este mensaje es para ti. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces aquí es dada orden para que se haga daño a los hombres, no a la hierba, pero a los hombres, pero solo a aquellos que no tienen en sus frentes el sello de Dios. Interesante. Muy interesante e importante. ¿Cuál es este sello? Vamos a abrir también nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Y coincidentemente, también en el capítulo 9, versículo 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Así digo coincidentemente porque los dos
versículos hablan del mismo tema y sobre la misma perspectiva, interesante. Pero tiene algo muy importante para enseñarnos en estos dos versículos. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 también dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí Dios envía a un ángel para poner una señal en la frente, así como los del Apocalipsis, también una señal en la frente aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasaría después? Bueno, Apocalipsis, o sea que Ezequiel capítulo 9 habla de la destrucción de Israel. Después que el ángel pasa a sellar a los salvos, viene un otro destruidor, otro ángel para destruir, y mata jóvenes, viejos, criaturas, etcétera, mujeres. Mata a todos porque habían pecado deliberadamente contra Jehová e hicieron maldades en la tierra de Jehová, ¿verdad? Entonces la destrucción vino en Ezequiel capítulo 9. Pero antes Dios mandó a un ángel a sellar a aquellos que no era para sufrir daño. Coincidentemente tienen el mismo tema los dos versículos, o sea que son iguales, hablan del mismo tema. Y no sé si puedo decir coincidentemente, pero así para mí pareció coincidencia los dos capítulos 9, los dos versículos 4. Pero bueno, los dos versículos hablan del mismo tema y de una misma situación en la cual Dios pone su sello en algunas personas para que no sufran daño. Y aquí nosotros podemos ver que esto pasará en el futuro. ¿Cómo sabemos de esto? Porque Apocalipsis aún está en el futuro. Apocalipsis 9 no sucedió todavía. Aunque haya cumplimientos parciales en el pasado, pero la literalidad, o sea que la totalidad de la profecía no ha cumplido todavía. Entonces, está todavía en el futuro. Y en este momento, cuando suceda, estaremos nosotros con el sello. ¿Y qué sello es que va en la frente? Bueno, el sello estará en la frente por un motivo. La frente, aquí, nuestra frente, la región frontal del cerebro, se llama justamente lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque en esta región del cerebro es donde tomamos nuestras decisiones racionales. Decisiones racionales, pensadas, concienciosamente, por así decir, o de conciencia. Y vamos a explorar un poco más sobre este tema. ¿Ok? En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Y aquí Dios va a hablar de una señal que Él tiene entre Él y su pueblo. Dice así. Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces Dios dice que el sábado era una señal entre Él y su pueblo. Interesante. Pero ¿será que el sábado es la señal que va en la frente? Esa es la pregunta. Que es una señal, ya sabemos, ¿verdad? Porque Dios lo dijo, es una señal entre Él y su pueblo. Pero ¿será que va en la frente? Bueno, leamos más textos semejantes a esto. En el Éxodo capítulo 31 todavía, en el versículo 16 y 17 habla también, mira.
Versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó, y cesó y descansó y reposó, ¿verdad? Pues bien, entonces es una señal entre Dios y su pueblo para siempre. ¿Quién es el Israel hoy en día? Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice claramente: no es judío el que lo es en la carne, ni circuncisión lo que es en la carne. O sea que no es judío el que nació en Israel. No es circunciso lo que cortó un pedazo de la carne. Pero es israelita el que lo es en el corazón, el que ha aceptado a Jesús, el que vive hoy por la fe en el Salvador Jesucristo. Ese es el verdadero Israel de Dios. Entonces, contigo y conmigo es una señal para siempre el día de reposo que Dios habla aquí. Bueno, antes que me lo digan, ¿verdad? Muchas veces, no, que muchos dicen, pero el sábado es para el Antiguo Testamento. Bueno, abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 4, versículo 4 también. Ahí en el Nuevo Testamento. Por favor, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, algo fue dicho del séptimo día, que Dios reposó. ¿Okay? En el versículo 9 dice así: por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, cuando nosotros reposamos en el día de sábado, estamos siguiendo el ejemplo de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. El versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el que no entra en el reposo de Dios en el sábado es desobediente, dice la Biblia. Y esto está en el Nuevo Testamento. No está en el Viejo Testamento, para que nadie lo diga que el sábado es solo para los judíos. Primero que porque el sábado fue dado en la creación para todo hombre. Ahí Dios santificó el día de reposo. En el libro de Génesis capítulo 2. Los primeros versículos. ¿Está bien, hermanos? Entonces, y Jesús más tarde vino y dijo con todas las letras, San Mateo capítulo 5, versículo 17 a 19, pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se quitará o se omitirá de la ley. ¿Cuál es la ley que mencionaba ahí? La ley moral, establecida por Dios mismo en el Sinaí, con el propio dedo de Dios. Entonces, el sábado aún es vigente hasta hoy, y es el sello de Dios. Y lo que debería llamar nuestra atención es justamente esto. Si la Biblia habla que antes de grandes destrucciones Dios ponía un sello en su pueblo, ¿quieres usted hoy tener ese sello? Ya lo tienes. Guardas el sábado correctamente. Santificas el día de reposo. Bueno, el día de reposo Dios estableció para que tengamos comunión con Él. Que separemos ese día para una finalidad santa. Está listo, o sea que es lícito ayudar a las personas, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, predicando la palabra, llevando folletos. Todo esto es muy bueno y es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó así. Hacer el bien en el sábado. Pero no ocuparnos en nuestros quehaceres mundanos. En nuestros trabajos mundanos, etc. Pues bien. Bueno, muchos pueden decir, pero ¿y el bombero, y el policía, y el médico?
que hacen, porque su trabajo es de suma importancia, bueno, que continúen haciendo sus trabajos en el día de reposo, pero que no cobren por esto. Que sea el médico, el policía, el seguridad de tránsito, el que sí o sí tiene que estar ahí, que lo haga. El bombero que salva la vida de la persona, que lo haga, pero que no cobre por esto. Amén. Porque ahí estará conforme al designio de Dios, a lo que Dios ha designado para su día santo. Amén. Bueno, sigamos entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. 2 versículos más en este mismo tono. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. En el mismo tono que veníamos hablando sobre la señal de Dios entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, aquí otra vez Dios habla que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, y para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Y esto es muy importante, porque Dios quiere santificarnos en el día de reposo. Usted tiene problema con el pecado. ¿Tienes algún pecado que no puedes vencer? ¿Tienes algún mal hábito que no puedes vencer? El día de sábado es para esto. Es el día que Dios te va a santificar. Y entonces sabrá que Él es el Dios que te santifica. Amén. Dios quiere hacer este pacto con usted. Y ese compromiso. Porque Él ya hizo en la realidad. Nosotros tenemos que aceptar nomás. Pero hoy Él quiere que aceptes. Él te quiere santificar. Solamente tiene que separar este día para Él. Y solamente para Él. Para descansar. Para santificar este día. Para hacer lo que Dios te pide que hagas. En el versículo 20 de Ezequiel 20 también dice: santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Otra vez, en el mismo tono, Dios repite y repite y repite varias veces la misma cosa, para que se nos quede en la mente que Él quiere hacer una alianza con nosotros y que Él quiere poner su señal en nosotros. La señal de Dios en nosotros. ¿Por qué? Si Dios envía este mensaje hoy para usted, podemos estar ciertos de que cosas empezarán a suceder en el mundo. Hablamos días atrás del proyecto 2025 para 2025. Un proyecto de ley que tiene por propósito legislar sobre las cuestiones de los primeros 4 mandamientos, incluso sobre el sábado. Y esto sabemos que está mal delante de Dios. Hablaremos un poquito más de esto adelante. Y sabemos que cuando estas cosas empiezan a suceder, o sea que el gobierno empieza a adentrar en las cuestiones religiosas, cosas buenas no suceden. Tenemos un ejemplo clarísimo de la teocracia islámica, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo en la Edad Media, donde el propio cristianismo, o sea que el propio papado, no puedo decir que cristianismo, porque el cristiano es el que sigue el ejemplo de Cristo, y el papado no fue así. Persiguió y mató muchísimas personas, cerca de 100 millones de personas, porque estas personas no estaban de acuerdo a sus dogmas y doctrinas. Sí, estas personas a veces su crimen era llevar un pedazo de la Biblia. Entonces, si nosotros estamos viendo que el mundo se está tomando el mismo rumbo de la Edad Media, tenemos que prevenirnos y escuchar el mensaje de Dios a tiempo y ponerlo en práctica. Y dejar de estar dudando.
y dejar de estar haciendo nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de nuestro Dios que puede salvar. Ok, entonces te estoy diciendo que el sello que va en la frente es el sábado. ¿Cómo sabemos si no es otro sello? Porque hay varios sellos en la Biblia. ¿Cómo sabemos qué es el sábado? Bueno, vamos a estudiar un poquito sobre esto y entonces estoy seguro que la palabra de Dios te podrá convencer si es que la dejas. Dice así, vamos a abrir en Éxodo capítulo 13, versículo 9. Para entender esto, vamos a estudiar una otra señal de Dios que muchos conocen, la señal en la frente y en la mano. ¿Acuerdan? El Apocalipsis habla de la marca de la bestia, que es en la frente y en la mano. Y la Biblia fala que también tiene la marca de Dios, que es en la frente y en la mano. Pero la marca de Dios en la frente y en la mano es la ley de Dios. La marca de la bestia en la frente y en la mano es la ley de la bestia. Pero no hablaremos de esta marca de la bestia, sino que la marca de Dios, que es en la frente y en la mano. Éxodo capítulo 13, versículo 9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces, te será por señal en tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Entonces, la ley de Dios es la marca de Dios. La ley de Dios es la marca en la frente y en la mano. Pues bien, ¿por qué es la señal? ¿Cuál es el significado de la ley de Dios en la señal sobre la mano y en la frente? Bueno, primera cosa, significa que debemos servir a Dios por conciencia y por práctica. En primera instancia es esto, ¿verdad? Pero también significa que los 4 primeros mandamientos solo pueden ser correctamente obedecidos por conciencia, ya que el hombre no está permitido legislar sobre estos 4 primeros mandamientos. Los 4 primeros mandamientos hablan de una relación entre Dios y el hombre, entre tú y tu Dios. Los 4 primeros mandamientos son: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imágenes ni las servirás, no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos, el hombre no tiene poder para legislar sobre ellos, sino que solamente Dios, porque dice respecto a la conciencia: si yo guardo el sábado, hago esto porque le temo a Dios y le amo, y Él me dijo para hacerlo. Pero otro hombre no tiene potestad ni poder para obligarme a hacerlo o obligar a otro a hacerlo. Cada uno tiene que prestar su culto, su adoración a Dios por conciencia. ¿Ok? Desde que, el culto sea benéfico, vamos a decir así, ¿verdad? No sea un culto que involucre maldad contra el prójimo. ¿Ok? Pero el culto del hombre para su Dios tiene que ser por conciencia. En este caso, en el caso de la ley de Dios, el culto a la ley de Dios, que es perfecta y santa, pues solo puede ser hecha por medio de la conciencia para con Dios. Entonces solamente Dios va a legislar sobre este tema. ¿Ok? Los primeros, los 6 mandamientos, la segunda tabla, están los 6 mandamientos sobre los cuales está permitido que el Estado organizado o una sociedad organizada pueda legislar. Como por ejemplo, prohibir el robo, prohibir el homicidio, la poligamia, etc. ¿Verdad? Entonces los últimos 6 mandamientos, el Estado organizado, que también es institución de Dios, está apto
para legislar. Como he dicho, prohibir el robo, el homicidio, la poligamia, también la mentira, ¿verdad? Hacer que el falso testimonio, etc. Esto se puede punir y el hombre puede hacer leyes para punir estas cosas y legislar sobre estas cosas. Pero los primeros 4 mandamientos no se puede. Yo no puedo obligar a una persona a guardar el sábado, por ejemplo. Aunque está en la Biblia, es lo correcto hacer, pero ella solo va a hacer si ella cree en esto. Porque Dios también a Dios le gusta la libertad. Por eso nos creó libres. Entonces uno solo va a hacer lo que Dios le pide si es que ama a Dios y es que quiere a Dios. Si no quiere, si no cree, ok, puede hacer lo que quiera de su vida. En estas cuestiones el Estado no puede entremeterse. ¿Y dónde dice esto? Bueno, Cristo habla de esto en el libro de San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 17 a 21. Capítulo 22, versículo 17 a 21. Aquí es un pasaje donde Cristo hace la distinción entre lo que es para el Estado y lo que es para Dios. Dice así: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pues, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que es de César? Lo que dice respecto a los últimos 6 mandamientos. ¿Y qué es lo que es de Dios? Los primeros 4. Pero ¿qué tiene que ver esto con los tributos? Muchos me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver los últimos 6 mandamientos con los tributos? Vamos a leer en Romanos, donde Pablo, también hablando de esto, esclarece mencionando los últimos mandamientos sobre los cuales el hombre puede legislar. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando él habla respecto de tributo, él coloca los últimos mandamientos. ¿Pero por qué? Porque lo siguiente: si uno ama a su prójimo, ¿verdad? No va a matar, no va a robar, etc. ¿Por qué? Porque la ley puede punir estas cosas. Por eso que él dice: al que honra, honra, etc. ¿Por qué? El hombre de Dios tiene que obedecer las leyes de Dios, claro que por conciencia, no por miedo de la sentencia, de la consecuencia. Pero Pablo habla esto aquí justamente por esto. Bueno, si usted ama a tu prójimo, la ley no te puede condenar. Pero si no amas al prójimo y cometes homicidio, por ejemplo, sí, la ley te puede condenar. Por eso él dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Verdad? Y entonces el pagar el tributo está relacionado también con la organización del Estado. ¿Por qué tenemos que pagar el tributo? Para que tengamos policía, seguridad, ¿verdad? Salud pública, etc. Muchas son las cosas. Los servidores públicos tienen que tener su sueldo. Por eso pagamos los tributos. Y la Biblia nos muestra que tenemos que pagar los tributos. ¿Por qué?
porque ellos trabajan por nuestra seguridad. Claro que esto no es así en muchas partes del mundo, una realidad, pero debería ser, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestra parte amando unos a otros para que no seamos juzgados por la ley humana también. Entonces aquí Pablo esclarece claramente, bueno, el mandamiento, los 6 mandamientos, 6 últimos mandamientos, dicen respecto, o sea que está bajo la jurisdicción del hombre, del Estado, ¿verdad? Y los primeros 4 no. Los primeros 4 solo están sobre la jurisdicción de Dios. Por eso no hay ninguno mencionado aquí. No hay ninguno, solamente los últimos 5 que están mencionados aquí. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver el sábado entonces con todo eso? El sábado está en la primera tabla. En la tabla que dice respecto a la conciencia. Sábado es el 4º mandamiento. Y más precisamente, el que fue mencionado por Dios como siendo señal entre Él y su pueblo. Entonces el sábado es la marca de autoridad de Dios. Y solo puede ser obedecido por conciencia. Nadie te puede obligar. Nadie te puede juzgar en cuanto a esto. Pero Dios sí. Dios no te va a obligar. Pero Él puede juzgar sobre esto. Entonces, hermanos, el sello en la frente está hablando del sábado, del 7º día. Claro, no es solo guardar el sábado y olvidarse de los demás mandamientos, no. Pero el sábado es como la señal de autoridad mismo. Bueno, yo sirvo a Dios, o sea que yo soy de Dios, ¿verdad? Amo a Dios y voy a hacer lo que Él me pide. ¿Por qué? Porque esto va directamente en contra de la avaricia del hombre, va en contra del ego incluso, porque muchos han aprendido que el día del Señor es el domingo, y ahora cuando escuchen que es el sábado, lo primero que hacen es cerrar los oídos y los ojos para no ver y no oír, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos a Dios, busquemos hacer su voluntad, hacer lo que Él nos pide. Y entonces concienciosamente le vamos a servir y adorar y enaltecer su nombre en el día que Él ha establecido en la creación. Y este día, como Él dice, es señal entre Él y su pueblo, es señal en la frente. ¿Por qué? Se hace por conciencia, no se hace por decreto de ley. Si surgiera una ley obligando a todas las personas a guardar el sábado, aunque el sábado es correcto guardar y santificar, la ley sería equivocadísima y contra Dios, porque Dios no ha dado libertad al hombre para legislar sobre esta cuestión, como hemos visto. Espero que me hayan entendido, ¿verdad? Y para finalizar, hermanos, antes de finalizar, vamos a abrir en Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde habla del mandamiento del sábado. Cuando Jesús estaba ahí con los fariseos, Él pidió la moneda de César, la moneda del Estado, y tenía ahí la inscripción de César. Y Cristo dijo, bueno, da a César lo que es de César. Entonces es lícito pagar el tributo, porque Él está legislando sobre cuestiones las que Dios ha permitido. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué inscripción tiene el sábado? ¿Cuál es la inscripción que viene en el sábado? Vamos a leer. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Bueno, el nombre que está en el sábado es Jehová, ¿verdad? Es reposo para Jehová, es de Él. Ese es para Él, ¿ok? Entonces, primera cosa, viene en la inscripción, imagínate una moneda, escrito Jehová. Después dice,
No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Segunda inscripción, ¿qué cargo tiene? Creador. Entonces Jehová, creador. Él es que creó todo. Esa es la inscripción del sábado. ¿Ok? Acuérdense, la moneda del sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ¿y cuál es la jurisdicción de Dios? ¿Él hizo qué? ¿Qué él hizo? Los cielos y la tierra y todas las cosas. Entonces la jurisdicción de Dios está sobre toda la tierra. Entonces la moneda del sábado tiene la inscripción del Todopoderoso, Jehová, Creador, dueño de los cielos y de la tierra. Entonces démosle a Él lo que es de Él por derecho. Si pagamos tributo al Estado, y debemos pagar, démosle a Dios lo que es de Él también. Y Él nos dará algo, su protección. Y nos llamará hijos. Y nos cuidará con la diestra poderosa que tiene. ¿Quiere usted hoy tener este sello en su frente y estar protegido por Dios? Obviamente, muchos de nosotros seremos entregados a las cárceles para testificar del amor de Dios. Y esto no será problema. Si es que estamos firmes con Jesús y con Dios. Por medio de la fe de Cristo Jesús, Él nos sostendrá. Aún ahí en la cárcel, seguramente estaremos en paz con Él. Pero Dios protegerá a los suyos. Bueno, ¿y qué haremos entonces? En Isaías capítulo 58, versículo 13 dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Perdón, hermanos, Isaías 58, 13. Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios te promete que si das a Él lo que es de Él por derecho, concienciosamente, de libre voluntad, Él te promete llevar a las alturas de la tierra. ¿Y qué es esto? Es tener paz, aunque el mundo esté cayendo en nuestra cabeza. La paz que Cristo da, y no que el mundo la da, la que Cristo da. Y seremos santificados por Él, seremos guardados por Él. Y mejor, estaremos libres de la muerte eterna, de la segunda muerte. De esta, seguramente estaremos libres si obedecemos sus mandamientos e incluso el sábado, que es la señal de Dios para nosotros. Usted hoy quiere hacer este compromiso con Dios, santificar su día de reposo. No pierdas tiempo. Busque a Dios y usted puede unirse a mí ahora en una oración y hacer de ahí donde estás el compromiso con tu Dios, para que puedas obtener las bendiciones que Dios ha preparado para todos aquellos que guardan el día de reposo. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Dios Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a santificar tu día de reposo, como usted lo quiere, oh Dios. Mejora, Señor, nuestra visión en cuestión a este día. Que el Señor pueda guiar nuestras vidas y darnos
la convicción de que estamos haciendo correctamente. Señor Dios, pedimos tu poder para que nos sostengas, oh Dios, de pecar contra ti en tu día santo. No permita, Señor, que hagamos obra que no esté de acuerdo a tu voluntad en tu día santo. Y todos aquellos que han aceptado a adorarte y alabarte y santificar tu día en este momento, puedas visitar con tu Espíritu poderoso. Envía, Señor, tus ángeles a dar aliento y fortalecer a estas almas que hoy hicieron pacto contigo. Señor Dios, pon en nosotros la fe de Cristo Jesús y también el amor a Dios sobre todas las cosas, del cual necesitamos. Guárdanos, Señor, de las tentaciones y de los falsos maestros que aparecen hoy en día. Que seamos guardados por ti de todo mal, de toda práctica maligna también, Señor. Perdónanos y haznos buenas personas según tu voluntad, que seamos obedientes a ti por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te pedimos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ese fue el mensaje de hoy. Espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón. No pierdas tiempo. Dedique tu vida, tus horas a Dios. Y principalmente en el día que Él espera de ti. Para finalizar, quiero decirles un texto que caracteriza la iglesia verdadera. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia. Y antes de encerrar, quisiera ofrecerte, si quieres ayudarnos a transmitir este mensaje, nosotros disponemos de folletos gratuitos que son virtuales y que usted puede recibir en cualquier parte del mundo. Usted puede recibir en tu teléfono vía WhatsApp. Solo entre en contacto con nosotros. El número para contacto estará en la descripción. Y será un placer poder compartir con usted en los materiales que tenemos. Tenemos varios títulos que son gratuitos. Usted puede recibir y estar reenviando a tus contactos, a las personas que amas. Si usted necesita oración por un enfermo, por tu vida, hable también con nosotros. Será un gusto poder atenderte. Y si por ahí quieres hacer parte del pueblo de Dios, el Ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, puedes entrar en contacto con nosotros y solicitar una visita del obrero o del misionero encargado por tu región. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.